Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que dialogamos con estudiantes de distintas carreras y universidades sobre algunos de los precedentes más importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para platicar sobre el tema de hoy nos acompañan Luis Alberto Rodríguez, de Antropología Física de la ENA, Luis Manuel Cruz Serna, de Derecho de la Ibero, Paris Sebastián del Moral, de Derecho de la UAM, Héctor Steven Trigueros, de Derecho de La Salle, y Emilio Díaz Acuñas, de Comunicación del UNAM. Yo soy Jimena Jiménez, esto es Derecho a Disentir por Justicia TV. Comenzamos. Una persona, intentando realizar un depósito a su misma cuenta, solicitó a la institución de crédito, es decir, su banco, que le proporcionara su clave interbancaria. El banco le dio una clave incorrecta, por lo que el depósito fue hecho en la cuenta de otra persona. Derivado de lo anterior, la persona a la que erróneamente se le había hecho el depósito y por eso se había bloqueado su cuenta por un aviso de fraude, presentó ante el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI, una demanda, ya que consideró que el banco había violado la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, ya que le proporcionó su clave interbancaria a un tercero sin su autorización. Para empezar con este tema, quisiera saber la opinión de Paris sobre la sentencia y ver más o menos por dónde va y de qué trata. Mira, yo creo que sí es correcto sancionar en este caso a las instituciones bancarias, porque es muy claro, o sea, la clave interbancaria sí entra dentro de un dato personal. En esta materia tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales. En su artículo 3º nos habla de que todo dato personal que sea identificable con una persona y que no se comparta, entra dentro del dato personal. En su artículo 7º encontramos que todo dato tiene que ser tratado con licitud. Y en su artículo 8º encontramos que debe ser con previa autorización, cosa que ni fue tratada con licitud, ni siquiera fue tratado con previa autorización. Y obviamente la clave interbancaria pues es una clave que pues sí representa una persona física o una persona moral, en este caso una persona física, y que sí es identificable solamente para una persona. Entonces, pues está muy claro que el asunto sí se debió sancionar a la institución bancaria. Ok, muy bien, concuerdo contigo. Y antes de seguir con este tema, hay que dejar unas cuestiones un poco más técnicas para ir platicando más sobre el asunto. Primero, alguien de ustedes me quisiera explicar, comentar qué es una clave interbancaria o de dónde viene, dónde se denomina. Sí, bueno, una clave interbancaria es un elemento que permite identificar o individualizar a una persona en específico. La ley y en general la doctrina y tratados internacionales reconocen distintos datos o distintos datos sensibles como el nombre, como el domicilio, el número telefónico, servicios médicos y otros sensibles como la religión, bla, 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 que en caso de caer en manos equivocadas pueden recaer en delitos o en discriminación. Ahora, lo que establece la Corte o donde gira todo esto es si esta cuenta o este número, se compone de 18 dígitos, puede o no puede llegar a componer un dato personal. Este se compone por el código de banco, el código de plaza, el número de cuenta y otro número de identificación. Creo que el de la ciudad al que corresponde donde abre la cuenta. Exacto, entonces todo perfectamente permite individualizar a una persona. Entonces, es eso, es una individualización dentro de una institución bancaria. Ok, es muy interesante. Pero es que aquí me salta seguir pensando cómo aterrizarlo y ya escuché sus razones, quisiera escuchar la de los demás. ¿Por qué una secuencia de números que si una persona llega y lo ve, no sé, tirado en la calle, esa secuencia de números no le va a decir nada? Entonces, ¿por qué eso va a ser un dato personal? Me gustaría saber la opinión de Steven. Bueno, eso es muy, muy importante que lo menciones. Evidentemente, pues, para que un dato que se te proporciona cobre relevancia o la pierda, pues depende precisamente del contexto, ¿no? Depende de bajo qué condiciones se proporciona ese dato. Si, por ejemplo, tú lo mencionas,
Si vas en la calle y te encuentras una clave interbancaria en el piso, ni siquiera vas a pensar que es una clave interbancaria, vas a pensar que es una sucesión de números aleatorios, pues que bien podrías tomar el papel, lo haces bolita y lo dejas en el bote y no pasa nada, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, es muy importante saber que lo que le da la relevancia a la clave interbancaria, a esa secuencia de números particulares que se le asignan a una persona, radica en el hecho de que lo individualiza, lo distingue dentro de un universo. En este caso, en el ámbito bancario, esa clave en particular, esa secuencia de números, lo que hace es que le pone nombre a una persona en particular. Entonces se logra identificar que con esa clave interbancaria se puede hacer un depósito, se pueden realizar distintos tipos de operaciones financieras respecto de esa persona en particular. Claro, y sobre esto me gustaría lanzar una pregunta. La institución de crédito, la institución bancaria, viene defendiéndose diciendo que ese número se relaciona con un contrato, no necesariamente con una persona. Luis, se ve un poco... Sí, claro, es que justo lo que está hablando la Corte, bueno, de entre tantos principios que existen reconocidos a nivel internacional este tema, habla de tres temas, bueno, de tres principios, que son el de responsabilidad, que es el de consentimiento y que es el de calidad. Ahorita, hablando específicamente del de responsabilidad, es, por ejemplo, justo este caso hipotético en el que te encuentras un número de una cuenta bancaria en la calle. ¿Por qué está ahí? ¿No? Es lo primero que te tienes que preguntar. La institución bancaria tiene la responsabilidad de proteger esos datos que tiene almacenados. Entonces, es lógico, creo. Claro, por eso existe esa ley. Por eso es Claro. ley de protección de datos en posesión de particulares. Exacto. Emilio. Sí, Jimena, hay un punto muy interesante, creo que aún no hemos tocado, pero que podemos ampliar. Me parece que desde el punto de vista de la institución bancaria es interesante ver cómo nos están observando ellos, porque ellos nos están observando como si fuésemos un consumidor y no una persona. En este caso, ¿por qué voy a esto? En este caso no hablo nada más del argumento en específico que tenemos en este momento, que es que la institución proporcionó el número de cuenta a otra persona, sino también se lleva a otros ámbitos. Las instituciones bancarias suelen proporcionar otros datos a otras compañías y aquí derivan otros problemas de información, como el estar constantemente recibiendo llamadas telefónicas de bancos, de otras instituciones. Entonces es importante ver cómo nos están observando las instituciones bancarias. Para ellos somos productos en lugar de estarnos viendo como personas. Sí, por supuesto, ahí resalta la importancia de no ser un número. Digo, si bien la clave es un número, ese número corresponde a una persona. Y parcialmente, me gustaría también poner esta cuestión sobre la mesa. Perdón, Alberto, ¿estás? Sí, bueno, un poco retomando lo que comenta Emilio y lo que ya se está hablando, aquí habría que poner en la mesa también los intereses de la propia institución bancaria, es decir, ¿quién es dueño de la información como tal? Este dato, que es una referencia en sí misma, tú lo comentas, parece un número, netamente un dato. ¿De quién es dueño de la información? Yo, institución bancaria, que lo estoy generando, que me sirve de referencia, que está en mi base de datos y que para mí va a ser útil, o el usuario en sí, o la persona en sí, la persona física en este caso, que va a ser susceptible a las consecuencias del mal uso de la información. Entonces, como tal, no es el dato, sino son las consecuencias que puede traer para las intermediaciones el hecho de cómo se usa esa información. Luego, como lo comenta Emilio, se puede, pues, digamos, malintencionar hacia cómo se puede, a lo mejor te llaman por teléfono de repente, te ofrecen cosas que tú no pides, y entonces toda esa dinámica también tiene que ver en que es un mercado, y la información y los datos son parte del mercado. Entonces, estrictamente, la información como tal también es una manera de comercialización. Por ende, a mí me interesa, como a lo mejor una telefonía, muchos números telefónicos a los que yo les pueda ofrecer cosas. Como institución bancaria, a lo mejor cosas para poder ofrecer servicios. Porque estamos hablando de una lógica de cómo se median las instituciones que brindan servicios. Aquí me parece que a lo mejor podría verse no tanto como la protección del dato en sí, sino más bien que se responda ante las circunstancias o las consecuencias de un mal uso de esa información. Porque como tal, el banco puede ser dueño de esa información porque él está generando para sí mismo.
En este caso, el que está acudiendo a la institución para su servicio es el usuario. Él puede simplemente terminar relación con la institución, irse a otro banco y decir, ¿sabes qué? Pues este número ya no me sirve y tendré que hacer la misma convención con otra institución. Sí, por supuesto. Es algo muy interesante lo que comentas, de que, bueno, finalmente la institución bancaria pues, es quien genera este número, esta secuencia de números, que es muy útil para las personas. Creo que no lo hemos comentado, o sea, ya lo damos por hecho y que sabemos para qué funciona la clave, pero igual y muchas personas igual todavía no lo manejan bien, no lo saben, pero pues es para hacer transferencias, para recibir dinero, y en este caso una persona recibe dinero a su cuenta por error, y vaya, eso hasta pudiera tener implicaciones fiscales, ¿no? Claro. Digo, qué padre que me estén regalando dinero, pero no sé que no es por una donación o algo de buena fe, fue un error, e igual me puede generar implicaciones fiscales. Creo que en este caso hasta le bloquearon su cuenta por aviso de fraude, justo por estar recibiendo dinero en esta figura civil, en este caso sería mercantil, pero enriquecimiento ilícito, ¿no? O sea, ¿por qué estoy recibiendo algo que no necesito, que no pedí? Pero bueno, Steven. Bueno, eso que mencionas también es un tema muy importante. Si bien la clave interbancaria se genera por parte de la institución financiera, por parte del banco, es muy importante entender cuáles son las implicaciones legales, las implicaciones jurídicas que puede recaer sobre una persona en particular respecto del mal uso o respecto de la forma en cómo se va compartiendo esta información, ¿no? Lo que tú dices es muy importante, sí tiene implicaciones fiscales, pero sobre todo, por ejemplo, se me ocurren implicaciones penales, lavado de dinero, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que actualmente en México pues, ha adquirido cierta relevancia y que, bueno, es precisamente con la intención de ¿qué? Pues también de ir comenzando a cortar los canales de flujo de dinero que tiene la delincuencia organizada, por ejemplo. Entonces, el hecho de que en un país como el nuestro también se tenga un manejo inapropiado de esta información, sí puede repercutir y de forma grave en la esfera jurídica de una persona. Tú hablabas del enriquecimiento ilícito, ese también es una figura, pues sí propiamente de temas mercantiles, pero que puede derivar respecto en otras responsabilidades que no solamente son de carácter mercantil. Entonces, creo que sí es muy importante entender que la forma en cómo se comparte esta información, la forma en cómo se maneja la información, es de vital importancia en un mundo en el que cada vez está teniendo este tipo de mecanismos, este tipo de herramientas que, pues en su estado natural, en su forma idónea, en la forma en cómo fueron concebidas por parte de los prestadores de servicios, por parte de la industria, pero también del Estado, ¿no? La forma en cómo el Estado cree que estás usando este tipo de herramientas, eso es algo que considero muy relevante. Por supuesto. Y seguimos sobre la discusión de por qué es un dato personal. Digo, ya me han dicho varias razones, pero quisiera dejar otra hipótesis. Me gustaría escuchar su opinión. A veces hay cuentas donde más de una persona es titular. Entonces, ahí, ¿cómo funcionaría? O sea, básicamente no es que están violando tu derecho de dato personal, sino es un dato en conjunto, no sé, es una naturaleza muy rara. ¿Qué pasaría en esos casos? Porque justo es lo que decía el banco al defenderse de toda esta situación, es como, pues bueno, no es un dato personal, ¿por qué? Porque también pueden estar una cuenta vinculada con varias personas. No sé cuál es el límite, no sé si ustedes lo saben, no sé cuál es el límite de cuántas personas pueden ser titular de una misma cuenta, pero es como, pues, no es como un acta de nacimiento que dice tus especificaciones de nombre, fecha, lugar, sino ya estás hablando de más personas metidas en un mismo número, por así decirlo. Entonces, a ver, Paris. Bueno, comentando un poco acerca de esta hipótesis que sacas, de si comparten, la misma Ley Federal de Protección de Datos Personales se refiere de que todo es dato personal, si incluso puede ocasionar un daño a la esfera de la persona. En este caso, aunque sea compartida, está referente a un grupo de personas que pueden terminar teniendo afectaciones, bien comentabas, con obviamente consecuencias penales incluso. Este caso en específico nos invita a una reflexión muy interesante en dos sentidos. Una de las prácticas de estos bancos, ¿no? La forma en la que por omisión o incluso con conocimiento emplean nuestros datos personales. Por otro lado, también nos
hubo mucha crítica respecto a este caso. Recuerdo cuando salió el video de la sentencia de la Suprema Corte. Mucha gente le comentaba, pues, ¿de qué se quejaba, no? Si recibió dinero y cosas así, o sea, desconocimiento, pero decían, si no le perjudicó tanto, ¿por qué hizo tanto chanchullo? Técnicamente era lo que decía la gente. Pero nos invita a visibiliza un problema muy importante de que nosotros como usuarios, nosotros como clientes, no tenemos una conciencia de verdad de lo que implican o el valor que tienen nuestros datos personales. Este es un caso, sí, con una institución bancaria, pero tenemos casos como, incluso de menor relevancia. A mí me sucede mucho, como la que me marca cada rato una funeraria, es como, parece buitre, ¿no? Pero otros datos como, Sí, claro. incluso que tus datos personales, la información que tú estás virtiendo en redes sociales o en otros medios, Claro. la pueden utilizar incluso como para que un presidente llegue a la Casa Blanca. De hecho, comentaban que creo que la venta de datos es una industria completamente. Y de hecho que a cada estadounidense anualmente de esa venta de datos le tocaría, nada más de lo que se vende en Estados Unidos, le tocaría $125 anuales, nada más por cada estadounidense. Estamos hablando de uno de los países más poblados. Entonces nosotros como usuarios tenemos que reflexionar y tenemos que realmente entender el valor y la importancia que tienen los datos personales y no solamente tomarlo a la ligera, como muchas críticas se referían a este caso, que puede decir, pues sí, a lo mejor es muy superficial, pero tiene unas implicaciones. Sí, es ver todo el universo que implica que hayan dado mal tu número. Ni siquiera fue de mala fe, en este caso, pero vaya, sí pasa mucho. Estaban diciendo, es todo un mercado de dar datos personales, de que las instituciones de crédito te estén llamando 5 veces al día para ofrecerte tus servicios, que por cierto puedes llamar a la Conducef para que bloqueen tu teléfono, como tip, para que no los molesten. Yo lo acabo de hacer. Pero, digo, también es toda una industria de vender tus datos personales y no sabes hasta dónde puede llegar esa venta, y todo por no leer el aviso de privacidad, porque nos da flojera. O sea, vemos letras y le damos a aceptar nada más, pero también por otro lado, si no le damos a aceptar, no podemos acceder a lo que queremos acceder. Entonces, no nos dan mucho mayor posibilidad de cuidar nuestros datos personales. Luis. Claro, ahí hay dos cosas. Uno, que es fundamental el valor de los datos personales, ¿no? O sea, los datos hoy en día yo creo que son uno de los valores o de las herramientas que tienen más valor porque hablan muchísimo de la persona. Hablamos, por ejemplo, de historial crediticio. ¿Cuánto puede influir en una persona el historial crediticio? Si le dan préstamos, si no le dan préstamos, incluso puede terminar en discriminación. Que tu informe del buró de crédito también es un dato personal. Exacto, exacto, porque hablando como de dato personal, como en el sentido de su naturaleza, te identifica y puede terminar o puede acabar en muchas cosas como delitos, como discriminación y mil y un cosas. O sea, la ley de protección de datos personales y en general como toda la codificación de esto surge como a partir del miedo del desarrollo de las tecnologías. Y cuando suceden cosas así, tú realmente te cuestionas como qué tan bien están protegidas mis cosas, ¿no? Sí, está bien, no fue con dolo, pero pues oye, yo te estoy dando toda la seguridad, yo te estoy entregando totalmente mis datos personales como para que a ti se te haya ido. Y pagas manejo de cuenta, además. Claro. Bueno, aquí habría que aclarar que el origen de este número, de esta clave, pues el propio nombre lo dice, interbanco. Es decir, dos instituciones que brindan un servicio cercano o similar están utilizando otro número extra para hacer mucho más rápida el manejo de esa misma información personal, condensándola, haciéndola más accesible, más dinámica, porque aquí la información tendría dos valores, un valor de uso y un valor de cambio. El valor de cambio es el que ya expresaba Paris, de que es un negocio en sí, pero un valor de uso es cuánto me permite que fluya, porque el flujo de la información es igual de valioso que la información en sí misma. Entonces aquí hay dos posturas. Una, voy a ser celoso de toda mi información, me voy a encerrar en una caja y no voy a permitir que nadie sepa nada de mí, o voy a tener instituciones que administren la información de forma dinámica, que permitan ser observadores de esta legalidad o de este mal uso, en su caso, o de a lo mejor este accidente, que me permita que fluya la información, que es necesario que se haga. De ahí el origen de este tipo de números. Entonces, por eso habría que entender cómo estamos percibiendo la necesidad de que exista la información y de que la información se fluya entre los usuarios y entre los prestadores de servicios. Claro, digo, en este caso era porque una persona quiso saber su propia clave, le dieron una equivocada. O sea, básicamente no fue a preguntarle de otra persona, estaba pidiendo el acceso a un dato personal. Digo, finalmente terminó siendo ahí un error de la institución bancaria.
pero eso lo tocaremos un poquito más adelante. Por el momento cerramos este primer bloque, se nos ha terminado el tiempo, pero pues bueno, ya con estas buenas reflexiones vamos a seguir un segundo bloque ahondando un poco más en estos temas. Esto es Derecho a Disentir, yo soy Jimena Jiménez. Regresamos. Regresamos a Derecho a Disentir. Hoy estamos hablando sobre un tema en una sentencia muy relevante de la segunda sala de la Suprema Corte que trata sobre la clave interbancaria como dato personal. Alberto. Sí, más o menos ya estábamos estableciendo que existe un valor de la información neto o de valor de cambio que puede ser traducible a dinero y un valor de uso, de cuánto permite que la propia estructura funcione. Aquí hay una postura que es el dataísmo como tal, que lo estipula o lo piensa sobre todo Yuval Harari, que es un historiador de origen de Israel, me parece, es de allá. Sí. Él plantea básicamente que con el dataísmo, entre mayor sea el flujo de información, mejor va a ser el rendimiento para todos. O sea, es decir, puede haber mayor seguridad, mayor certeza jurídica, mayor certeza de todo, porque no va a haber necesidad de que el otro opere de forma ilegal, porque ya de por sí se va a saber. Entonces, es ahí donde entran dinámicas de contraste. Era lo que un poco decía, vamos a encerrarnos en que nadie va a tocar mi información, pues así de entorpecerse va a ser todo, ¿no? Porque va a ser otra vez tener que tú ir al banco, firmar tal cosa, hacer todo engorroso porque yo soy el personal, es mi dato personal y soy yo el titular de esa cuenta, etc. Entonces, es más bien, me parece, utilizar las propias las plataformas que ya existen y hacer los suficientes ajustes para evitar este tipo de cosas. O sea, en este caso, hacer a lo mejor una mediación lo suficientemente estricta para decir, bueno, cuando se den este tipo de errores, pues ya tenemos una cantidad de escenarios de respuesta para que no tenga que escalarse, a lo mejor a que una Suprema Corte tenga que meterse a una cuestión que pues, no tiene ni por qué estarse observando desde ahí, porque es una cuestión netamente de una burocracia interna, una tramitología que pues, no tendría por qué escalar a eso. Sí, claro. Y por ello tendría a lo mejor esa línea, ¿no? Estamos poniendo el énfasis en un valor como tal de uso o un valor de cambio, ¿no? Entonces... Está muy interesante la aportación que comentas. Luis, ¿querías agregar? Sí, claro. O sea, lo que la ley hace y en general de lo que se encarga la IFAI, bueno, ahora INAI con la protección de datos, es no solamente pues, asegurarlos y hacerlos como algo muy cerrado, ¿sabes? Es importante, claro, el flujo y lo reconoce la ley. Nada más que el artículo 36, que es lo que busca, es el consentimiento, ¿sabes? O sea, sí va a fluir, pero antes de que fluya yo tengo que dar el consentimiento para que fluya. Por eso es lo del aviso de privacidad. Tú cuando le compartes esa información a otra persona le tienes que decir, está delimitada, ¿sabes? Yo te estoy proporcionando esta información con el consentimiento de esta persona, pero tú tampoco puedes hacer lo que tú quieras con esa información. Hay como un marco donde se delimita. Entonces, me parece muy bien eso, ¿sabes? Porque sí, se permite el flujo, que es importante para la economía y que es importante, como tú dices, para la seguridad jurídica. Por supuesto que sí. El comercio, imagínate, si los datos personales fueran nada más entre la institución y entre la persona, ¿sabes? ¿Cuántos servicios, cuántas otras empresas no podrían operar? Sí. Y en la materia existe un requisito para poder compartir un dato personal, es hacerlo a través de un procedimiento de disociación. ¿Qué quiere decir esto? Que rompes como el vínculo que hay entre la persona y el dato. Digo, no sé en sentido técnico cómo se hace, ni cómo funciona en la práctica, pero digo, se puede hacer, se puede compartir este dato y puede fluir si lo quitas de su dueño, de la persona de la que está tratando. Steven. Bueno, este punto que mencionas sí es muy importante. ¿Por qué? Porque lo hace también con la intención de, en primer lugar, pues sí, proteger la identidad de las personas, la información que quizás no resulte tan relevante para las operaciones que se van a realizar, pues entonces es información que sale sobrando y es, en teoría, pues espacio que se puede utilizar con más información que sí es relevante. Ahora, otro de los puntos importantes también respecto de esto es que al momento de que se hace eso, sí se procura proteger la esfera jurídica de la persona, sus datos personales, pero por el otro lado, tiene un fin económico también. Tiene ese fin de que mientras más rápido fluya la información, mientras más importante se vaya, mientras más datos importantes se vayan aportando, entonces en ese sentido también
las instituciones de crédito van a ir generando mayor utilidad, mayores operaciones y va a ser de mayor beneficio para los usuarios en general o para las personas que están en ese momento interesadas en realizar algún tipo de operación. Por supuesto. Sobre todo esto que comentan, Paris, me gustaría saber qué piensas tú. Mira, sí, como comentaban aquí entre ambos, lo que más o menos logro rescatar es, si no se trata de encerrarnos, no se trata de generar una burocracia excesiva, porque de hecho el acceso rápido a la información, a nuestros datos personales, ha facilitado que la burocracia se reduzca, por lo tanto se generan mayores ganancias y para nosotros termina siendo menos engorroso. Es más accesible las plataformas o igual los servicios. Sí, no se trata de eso, ¿no? Pero creo que estamos entonces en esa disyuntiva. Parecería que estamos en esa disyuntiva. O la excesiva burocracia de antes, o facilitar y hacer más dinámico pues, todos nuestros trámites o todo el acceso a los servicios que requeramos, ¿no? Yo creo que ahí deberíamos de agregar un punto medio que sería así, facilitar el acceso rápido. No se trata de encerrarnos, ¿no? En el ostracismo, no sé, de nuestros datos, pero sí que exista una regulación o que exista pues sí, una regulación más fuerte acerca del empleo de nuestros datos personales, porque el problema aquí no es el acceso o facilitarlo, sino es el empleo que se les está dando. Y aquí algo que me parece curioso, que ahorita se me vino a la cabeza, es de que a veces la tecnología, bueno, no a veces es la tendencia, la tecnología está superando pues, a las leyes establecidas y más rápido evoluciona la tecnología y la forma en la que se hace negocios, pues en este caso datos personales, ¿quién no iba a pensar en el año 1998? Esta evolución y las leyes quedan rezagadas conforme a la evolución de la tecnología. Entonces yo creo que sí, por ese lado, quisiera agregar que sí necesitamos legisladores que si no sean expertos, que no sean expertos, pero que sean personas capacitadas, entendidas en el tema y que entiendan, que se sitúen en un mundo completamente interconectado, con acceso a las tecnologías, y donde la información fluye, pero que esa información, pues, no es como solamente proteger tu esfera individual, como ya lo vimos en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Con Cambridge Analytica y estos asuntos. O sea, incluso tus datos personales, a eso que le estás dando, sí acepto los términos de privacidad, y esa información que estás dando incluso puede cambiar el rumbo de un país. Entonces, es un tema que sí está muy complicado y los legisladores se necesitan actualizar y ponerse bien en los zapatos de legisladores. Sí, claro. Digo, las consecuencias pueden llegar a mayores grados, como decían, o sea, de toda esta venta de datos personales y con ello utilizar algoritmos para finalmente influir en la forma de pensar de las personas. ¿Quién lo diría? Qué distópico, ¿no? Pero bueno. Ya sé. Emilio, ¿quisieras agregar algo a toda esta discusión? Pues yo creo que se han tocado temas muy interesantes. Por una parte, concuerdo con mi compañero Alberto cuando menciona que el flujo de información debe ser constante y debe ser más ágil, porque a nadie le gusta desperdiciar su tiempo, ¿no? En procesos burocráticos que te reducen como tal. Entonces, creo que ese punto tiene razón, pero por otra parte, también tomo mucho en cuenta el punto anterior de Paris. Creo que a los usuarios nos falta una mayor educación en cuanto a estos términos, porque si bien es cierto que el flujo debe ser ágil, también hay que ser conscientes de las consecuencias que esto puede ocasionarnos para nosotros. Tenemos que tener esa conciencia y este conocimiento en estos temas, porque nos puede traer problemas legales, ¿no? Como ya lo habían mencionado Luis, puede esto acarrearte inclusive a considerarse lavado de dinero u otros aspectos. Entonces, creo que nos falta educación y sí creo que la Suprema Corte resolvió bien. Para mí, este punto creo que se resolvió bien porque los bancos deben de ser más claros en cuanto a la información que te dicen y tiene que ser más específica, más ubicada en el centro y tiene que decir específicamente lo que harán con tus datos personales. Sí, por supuesto. Digo, de repente cuando haces un contrato con una institución de crédito te hacen firmar muchísimas cosas. Y aunque tú quieras leer y entender qué es lo que estás firmando, te lo ponen de una forma tan complicada y tan rebuscada que terminas sin saber qué es lo que estás firmando. Por más que tu voluntad sea decir como no voy a firmar esto si me afecta, pero pues vaya, siempre, digo, tampoco los quiero pintar como los malos de la historia y los depredadores en este siglo XXI mercantilizado, pero hay veces donde sí se les tiene que poner límite a su poder.
En este caso no fue por mala fe, ni porque quisieran dañar a una persona, ni nada por el estilo. Fue un error, pero a pesar de que sea un error, como bien comentabas, Luis, ellos previamente tienen la responsabilidad. Conforme esto es que me saltó una cuestión que sucede mucho en redes sociales, que a través de picándole a los jueguitos de que FaceSwap y esas cosas, jalan ya tus datos personales. O sea, solamente con un clic ya pueden obtener tus datos personales porque ya estás dando el consentimiento porque pues, quieres jugar un jueguito. Bueno, a mí me parece una cuestión sumamente impresionante, Alberto. Sí, un poco lo que hablábamos, ¿no? Son valiosos, la información es valiosa. A lo mejor aquí sí habría que entender cómo podríamos, como tú decías, disociar al agente físico del dato abstracto. Porque también es necesario para construcción de políticas públicas entender la dinámica estadística de una población y esa la necesitas con el dato. Necesitas comprender qué está pasando en términos de a lo mejor hasta para poner en práctica una ley antimonopolio, ¿no? ¿Cuántos y quiénes son los que están en cada banco? No me digas quiénes son como tal, dame a lo mejor estos números de referencia, etcétera. Pero en este caso a lo mejor una plataforma más amplia, ¿no? Como Facebook o a lo mejor el mismo Google, que no tienes manera de alcanzar a ese nivel de monstruo digital, pues entonces tienes que reaccionar para poder blindarte en términos de usuario. O sea, es decir, aquí una política tendría que responder a que el usuario es vulnerable, a que pueda hacerse de su información muchas cosas. No vas a poder contener cómo va a fluir la información, pero sí puedes entender para dónde van las repercusiones y de ahí sí ya puedes a lo mejor poner algunas barreras en las cuales ya no te puedan, digamos, impactar de lleno, ¿no? Porque pues sí, se da el caso de que no solo te molestan por teléfono, sino que te mandan cadenas interminables de correos electrónicos, te pueden llegar mensajes de texto, te pueden, digamos, si ya saben tu ubicación, pues te pueden mandar hasta publicidad a casa y si eso si bien te va, ¿no? Entonces, sí es muy sensible esta parte, pero también, pues por el otro lado, pues la demanda, ¿no? Se necesita responder a estos, digamos, pues esta efervescencia de que también se necesita saber de ti y es mucho más fácil tener a lo mejor contenciones o contracciones de tanta información y tener números a lo mejor mucho más accesibles. Y por otro lado también hacer todo este trámite mucho más, a lo mejor con una lingüística más sencilla, más básica, mucho más asequible, una semántica más simple, que nos permita de rápido, o sea, ¿cuáles son las implicaciones directas de que yo le dé clic aquí? Con un párrafo, o sea, una línea. Es demasiada información, digamos, es una saturación de información que también eso necesita ser sensible, una gestión legal, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un fenómeno aislado. A todos nos pasa que no lo leamos. O sea, a todos nos pasa que no lo leamos, entonces tiene que haber una respuesta al respecto, porque es algo común, algo que afecta a todos. De ahí podría empezar a construirse a lo mejor por ahí, no sé ustedes. Digo, pero no va a haber una respuesta si no es lo que les conviene, que es lo malo, ¿no? Sí, no, pero ya conoces la implicación. O sea, digamos, se sabe, pues, de antemano. O sea, hoy día a lo mejor una aplicación como de estas de transporte, Didi, Uber, conocen tu dirección, hacia dónde vas, cómo frecuentas. Y hoy día que está tan sonada. Forma de pago. La forma de pago, todo lo que está asociado a tu tarjeta de débito, crédito o nómina. O sea, pues ya no puedes a lo mejor tener mucho hacia dónde moverte. Lo que necesitas es, ahí hay una exigencia de decir, dime para dónde va. Ya a lo mejor va a haber ahí un recelo, pero pues tiene que ser ahí el gancho al hígado, ¿no? Tiene que ser fuerte la determinación, ¿no? Si no vas a estar titubeando si sí o si no. Sí, claro. Y, o sea, todo parte de un principio de confianza. O sea, tú confías en estas plataformas, como dices, te puedo dar mis datos, pero pues tampoco abusen. Emilio, ¿quieres agregar algo? Sí, creo que es un tema muy importante el que acaba de tocar Alberto, porque es importante que no se normalicen estas prácticas. Es importante que no se dé por hecho que tus datos no valen. Como a muchas personas no conocen el argot con el que se manejan los bancos, entonces puede ser para ellos muy fácil decir acepto. Pero es importante saber que tu información tiene un valor. Y ya está ocurriendo en todo el mundo, ¿eh? Ahorita estamos tocando un tema de instituciones bancarias, pero también está ocurriendo en el ámbito digital. Por ejemplo, Google hace poco mencionó que escuchaba la conversación o se activaba el micrófono de tu celular en ciertas ocasiones para escuchar a sus clientes. Esto como brindarle un mejor servicio, pero por supuesto que están obteniendo información de ti. Y esa información se lleva a agencias publicitarias
para que ellos canalicen a quién tú formas parte del target de quién. Entonces la información es valiosa y creo que es importante que no se empiece a normalizar, que no vale tu información. Creo porque que es algo que muy estamos importante. normalizando mucho sobre eso, la verdad es que no sé cómo funciona, igual alguno de ustedes puede explicármelo mejor, pero de que hablas de un tema en específico con alguien con el que estás, no sé, comiendo o en un salón de clases o en el trabajo, y de repente los anuncios te empiezan a salir de ese tema del que hablaste. ¿Por qué? Por un tema de que pueden activar el micrófono, no sé cómo funcione, pero también como esa intromisión que están teniendo hacia no solo tus datos personales, sino una conversación que estás teniendo. O sea, es de nuevo algo muy Y es importante distópico. porque si no aceptas, te niegan su servicio. Exacto. O sea, tú no puedes usar la plataforma Google si no aceptas estas condiciones. Entonces es muy interesante ponernos, digamos, al tanto de estos temas porque precisamente Google está haciendo dinero a través de eso. Pero también tú te ves rezagado, si no, porque ahorita es el mayor buscador a nivel mundial el que se está utilizando. Entonces es importante, tú lo tienes que ocupar, es cierto, pero también hay que ver cómo hacemos un contrapeso para que esa información no nada más tenga un beneficio único para la empresa. Claro, por supuesto, Paris. Pues yo creo que aquí, y lo que mencionan ambos, es una responsabilidad de tres partes, tripartita. Una, la responsabilidad del Estado, del legislador como tal. Digo, no estamos exigiendo que sea una intromisión directa o muy dura dentro de las compañías, porque no se trata tampoco de eso, ¿no? De ir frenando o rezagando el comercio, ¿no? En este caso, sería de que la exigencia de que realmente exista pues un lenguaje pues, más o menos claro y específico en la parte donde se te está, tú das el acceso al uso de tus datos personales. Lo segundo es la responsabilidad de las compañías, ¿no? o prestadores de servicio, etc. En este caso, ¿qué sucede con ellas? Deben tener la responsabilidad de manejar pues, de forma lícita esa información. En este caso de la institución bancaria no lo vimos para nada, ¿no? O sea, fue por omisión, no fue con dolo, pero de todas formas nos está diciendo que nos está dando una referencia de cómo son sus prácticas, ¿no? De que no hay una rigurosidad realmente en el trabajo, no hay profesionalidad. Por otra parte, también es muy importante nosotros como usuario. La tercera parte es esa. O sea, porque nosotros no lo estamos normalizando, ya lo normalizamos. Normalizamos que nuestros datos personales no valgan nada para nosotros. Y es como de, necesito yo ver qué fui en otra vida y estoy dando toda mi información, ¿no? Sí, O sea, es terrible. O sea, realmente falta educación ciudadana en ese sentido, ¿no? Falta reflexionar acerca de nuestro valor como personas y de nuestra información y del impacto que puede tener hacia nuestra esfera personal o hacia la comunidad en general. Entonces, es ahí la exigencia, ¿no? Hacia el gobierno, principalmente legisladores, compañías que sean responsables y traten de forma lícita y profesional, y nosotros como usuarios, ¿no? Porque no podemos exigir si nosotros tampoco estamos dando nada, ¿no? Es momento de que también reflexionemos y seamos responsables de lo que estamos haciendo y que también cuidemos nuestra propia información. Sí, por supuesto. De hecho, hace poco estaba chismeando sobre una cuestión de igual de protección de datos personales, que a veces una compañía de telefonía celular, al tener acceso a tu geolocalización, puede obtener más información sobre ti que en sí los datos que están dentro del celular y ver los mensajes. Saber a dónde te desplazas o saber cuánto dura una llamada y con quién la hiciste. Y si ya ven que, no sé, te estás desplazando varias veces a la semana a un oncólogo, pues ya deducen que probablemente tú algún familiar tiene cáncer. O sea, ese tipo de cosas que se pueden deducir a través de la intromisión de tus datos personales. Me parece una cuestión súper loca. Pero bueno, hemos terminado ya con este segundo bloque. Vamos a regresar con un tercer bloque para comentar una situación que no quiero dejar de la sentencia, que es el tema de las sanciones. Pero bueno, por el momento hemos terminado este bloque. Esto es Derecho a Disentir. Yo soy Jimena Jiménez. Regresamos. Regresamos a esta emisión más de Derecho a Disentir, a este tercer y último bloque, para, antes de llegar a las conclusiones, abordar un poquito el tema de las sanciones de la sentencia, ya que fue un tema muy controvertido. Vemos en la sentencia que el INAI y el Tribunal Federal de Justicia, Fiscalía Administrativa en ese entonces, confirma esa sentencia,
al imponerle 3 sanciones. La primera de 4 millones por violar principios de licitud y responsabilidad. La segunda de 6 millones por incumplimiento del deber de confidencialidad. Y la tercera de 7 millones por haber transferido datos de un particular a otro sin su consentimiento. Entonces aquí lo que llama la atención y lo que se debate y lo que toca la sentencia es, hay 3 sanciones sobre una misma conducta. Es inconstitucional. O sea, vaya, me gustaría saber qué piensan al respecto. Sí, pues es inconstitucional, pero pareciera ser algo muy significativo, ¿sabes? O sea, creo que en este caso la Corte, bueno, no la Corte, el tribunal tenía la oportunidad de poner el ejemplo. Claro que te habla obviamente de cierta proporcionalidad de cómo se cometió, por qué se cometió, como cuestiones ya muy teóricas, pero, o sea, seguimos hablando de lo que hablábamos en los primeros bloques, es una cuestión de protección a los datos personales, ¿no? O sea, más allá de solamente de ese acto jurídico, sino todo lo que hay detrás y toda la maquinaria que hay detrás y todas las obligaciones que hay detrás, sí deben de acarrear responsabilidades que sean significativas y que verdaderamente impacten en la empresa. Por supuesto, es que aquí un tema interesante para la cuantificación de la sanción es la intencionalidad. Aquí no la hubo. Entonces, básicamente estaban argumentando que era una violación, sí, pero no grave. Y pues bueno, esos millones que les decía que para mí pueden resultar muchísimo, muchísimo dinero y si los tengo un día me voy a sentir como la mujer más rica del mundo, para una institución de crédito es como pagar un chicle. Y justo dicen que corresponde al punto 00027 de todo el capital que tiene esa institución bancaria. Pero aún así, la Corte dice es inconstitucional darle 3 sanciones por una misma conducta. Digo, todo esto se basa de un principio de derecho penal, que es un principio general de derecho penal que es non bis in idem. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Y la Corte ya ha interpretado muchísimos años atrás, creo que es una ya jurisprudencia que viene desde los 90s, que no solamente aplica en el ámbito penal, y pues con una muy buena razón. Entonces, en este caso, en la sentencia dicen, ok, en este caso es administrativo y por más que tú seas institución bancaria que lo puedes pagar, no te podemos imponer 3 sanciones por una misma conducta. Y pues, sí, o sea, Dios sí se le tiene... Digo, ¿qué piensan al respecto? O sea, sí lo necesitaba, sí, o sea, necesitaba como una pena, no pena, sino una multa mayor para que aprendiera a un manejo correcto de datos personales esta institución de crédito. Bueno, a mí lo que me gustaría, por ejemplo, señalar aquí es que si vamos a someter la impartición de justicia y como tal el acceso a la justicia a que se logre precisamente hacer justicia en términos generales, al hecho de solamente el aspecto pecuniario, solamente la parte económica, bueno, pues va a depender entonces el rango de afectación o de eficacia, mejor dicho, de una sentencia. ¿En virtud de qué? De la capacidad económica de la persona que está siendo sentenciada. Claro. Entonces, si una sentencia resulta un poco más firme, un poco más fuerte respecto de una determinada conducta cometida por una persona que no tiene tanta riqueza con la cual puede responder, pues entonces va a ser una sentencia que va a ser durísima, ¿no? Pero si es para una institución como es un banco, entonces pues aunque sean los millones, pues el banco va a poder responder sin ningún problema. Y algo que pues sí se ha mencionado, ¿no? Que puede incluso reincidir en ese tipo de conductas, porque incluso puede prever y decir, bueno, tengo este presupuesto, más o menos me sale en tantos puedo violar millones la ley de pesos. tantas veces y lo puedo pagar. Exactamente, y lo van presupuestando. Entonces, creo que no solamente se trata de sanciones de carácter económico, sanciones que se traduzcan en pesos y centavos, ¿no? O sea, se tiene que hablar también de una sanción que genere un impacto de tal forma que la institución o aquel ente o persona que no maneje correctamente los datos personales de otra, pues sí genere esa conciencia y sobre todo que se elimine esa práctica.
lo que se busca no solamente es que pague por lo que hizo, sino que no se vuelva a hacer ni por esa persona que está siendo sentenciada, esa persona física o jurídica, sino que también ese tipo de eventos que no se repitan. ¿Por qué? Porque sí vulneran el Estado de Derecho, sí vulneran esa protección que deberían de tener todos los particulares respecto no solamente de sus datos personales, sino también se puede ver como esa intromisión, esa poca relevancia que tiene para ciertos actores en el mercado respecto de la privacidad, por ejemplo, ¿no? Que quizá para un individuo sí es muy importante, pero para una institución titánica que tiene N cantidad de empleados y que tiene sucursales en todo el mundo, pues quizá no sea tan relevante, ¿no? Claro, relaciono lo que dices, e igual no aplica tanto en este caso, pero ya se llegó a hacer en una rama del derecho que es la de los derechos humanos. Que no solamente en las formas de reparación se habla de una reparación integral. Y vaya, no todo se traduce en dinero. A veces pues, una vida no la puedes reponer nada más pagando, sino también hay distintas medidas de compensación, garantías de no repetición, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece uno de los sistemas dentro del derecho más completos en cuanto a la reparación. Ahora, también viéndolo desde el derecho privado, empresas y mercantilización de todo esto, por ejemplo, o sea, traigo a la mesa el tema de competencia económica. Si vemos, las multas en competencia económica son las multas más altas de todo el derecho. Se traducen en millones grandes, con varios ceros, y les ha funcionado. O sea, de alguna manera ahí les ha funcionado. No es la forma ideal y entiendo tu punto, pero por lo menos ahí cuando son como empresas y no está como toda esta parte sensible del derecho, es como, pues ni modo. O sea, si les duele el dinero, pégales por el dinero. Alberto. Yo a lo mejor retomaría la idea que ya estaba construyendo Steven y diría que además de que no puede hacerse una proporción, digamos, adecuada de cuánto valdría una sanción para un monstruo así, pues podríamos en todo caso, algo más sencillo, ¿no? Si demostraste incapacidad, incompetencia o ineptitud en algo tan sencillo, pues entonces pues demuestras que eres incapaz o incompetente. No puedes hacerlo más. Eso, si tú le dices, ¿sabes qué? No puedes hacer este tipo de tratamiento de datos nunca más, a la larga vas a traducirse en que lo desarticulas de manera mucho más fuerte, lo cual va a obligar a que el blindaje sea mucho más intenso internamente y hagan una reestructuración completa de su sistema de datos. Y ahora sí, ¿cómo vas a hacerlo? Pero desde cero otra vez, porque ya no puedes usar este recurso que demostraste que eres incompetente y que evidentemente se traducirá a tu proyección de más de 5, 10 años, 15 años, en que no vas a generar muchísimo más dinero de lo que a lo mejor una multa como tal te va a dar. Claro, por supuesto, es muy interesante lo que dices. ¿Quisieras agregar algo más? Sí, concuerdo con lo que han comentado hasta este momento. La resolución me parece muy importante y me parece que fue muy correcta en el sentido en que había que marcar un precedente. Había que marcar este precedente de que la información es importante y que hay que aprender a manejarla. En el caso que mencionaba Alberto, me parece sumamente interesante porque cuando tú estás confiando tu información a una empresa que te dijo que va a ser capaz de resguardarla, entonces creo que es interesante que se resuelvan las cosas bien. Sí, claro. ¿Algo que quieras agregar, Luis, sobre esto? Claro, pues nada más eso, que sí me parece muy importante esta sanción económica que tiene la intención sí de afectar un patrimonio, ¿no? Porque cometieron ese error, pero pues al final esa no es la finalidad, ¿no? La finalidad es que le impacte lo suficiente como para que no la vuelvan a cometer. Entonces, sí hay otros medios, sí hay otras formas. Creo que la vía administrativa es una de las más correctas, pero la económica, digo, a quien por más dinero que tengan no le afecta, obviamente proporcionalmente a su patrimonio, proporcionalmente a la pena, a la conducta cometida, pero pues a quien no le afecta una multa de muchos ceros, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, a mí también me gustaría puntualizar algo que es precisamente el hecho de que no solamente hablemos de castigos, ¿no? Porque es muy importante que sí se toque este tema, pero creo que algo que también es muy relevante es que tiene que existir más allá de un castigo, un incentivo. ¿Y cuál es ese incentivo? Por ejemplo, algo que me viene a la mente es
al momento de que haces engorroso, haces difícil de entender para el particular que está tratando de suscribir o contratar algún tipo de servicio contigo como empresa, en ese momento comienzas a complicar las cosas. ¿Por qué? Porque partes de un supuesto en el que el particular no sabe muy bien para lo que vas a ocupar sus datos y tú, bueno, pues tratas bueno, las empresas lo que tratan es pues, como que de evadir ese tipo de conocimiento por parte del particular. Lo que a mí se me haría muy interesante y creo que es una propuesta que puede ser retomada es que este tipo de mentalidad cambie. ¿En qué sentido? En que en la medida en la que el particular esté más enterado, esté más consciente de lo que se va a hacer con sus datos personales, en la medida en la que este tipo de tratamiento sea más claro, es en la medida en la que, en primer lugar, van a bajar el tipo de conflictos que se suscitan entre los particulares y los prestadores de servicios o los particulares que tienen el manejo de datos personales en este caso. Entonces, si tú como particular que tienes ese manejo de datos personales eres perfectamente claro con las demás personas, incluso esta es una forma de tratar de defenderte, ¿no? Porque dices, he hecho un esfuerzo y he tratado de demostrar que con este esfuerzo lo que busco es que esos particulares que me proporcionan sus datos personales sean más conscientes de la responsabilidad que ellos están poniendo en mis manos y de esa responsabilidad que yo tengo permanentemente hasta que yo deje de poseer esos datos personales. Creo que es un incentivo diferente, ¿no? O sea, que se busque que todo este tipo de cuestiones se haga más simple, más clara, ¿para efectos de qué? De que se vuelva precisamente más ágil. Y esto precisamente es en pro, a favor de el flujo constante, rápido, pero también preciso de los datos personales en términos del mercado en general. Claro, me gusta lo que comentas de no solamente verlo por el lado de sanciones, sino antes de llegar a la sanción, incentivar para que cumplan con estas obligaciones que tienen por ley. Se nos está acabando el tiempo y me gustaría que pues, empezáramos dando conclusiones y cerrando con este tema. Luis, te veía un poco inquieta ahorita, entonces, Sí, pues abro contigo las conclusiones. como conclusiones, creo que el país necesita más políticas públicas. Ya vimos varios problemas que tienen, ya dijimos gobierno, ya dijimos legislación, ya dijimos particulares, ya dijimos corporaciones. Entonces necesitamos políticas públicas que informen a la gente, que blinden a las empresas, pero que también las hagan más transparentes, que establezcan los mecanismos necesarios para la protección de estos derechos. Y pues eso, seguir actualizándote y no quedarte rezagado con las tecnologías y establecer normas y sanciones y seguir progresando en esta materia. Ok, muchísimas gracias, Luis. Alberto. Bueno, yo diría nada más a lo mejor que necesitamos un flujo de información que sea consciente, que tenga certeza jurídica y que sea, digamos, lo más accesible posible para toda la población. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Gran cierre. Emilio, por favor. Sí, pues recalcar únicamente que hay que tener conciencia de que la información personal es valiosa y que hay que cuidarla y hay que hacerla respetar. Entonces creo que con eso cerraría. Ok, perfecto. París. Pues para todos los que nos ven, o sea, es muy importante que conozcan sus derechos, que realmente sepan que como usuarios o como consumidores tienen derechos, que realmente reflexionen acerca del valor de su información, que podrá parecer detalles que no importan, sin mayor relevancia, pero realmente tienen una influencia y tienen un poder que puede ocasionar diferentes consecuencias, ya sea afectando a tu esfera personal, problemas penalmente, incluso pueden ocasionar pequeñas cosas engorrosas como que te estén llamando, o incluso puede cambiar, como ya lo hemos comentado, el destino o la ideología de un país entero. Entonces hay que ser responsables, conocer nuestros derechos y sobre todo, como ya han dicho, sí, las sanciones pueden ser que sean meramente simbólicas, pero es importante que como ciudadano, como particular o individuo, como lo quieras ver, exijas y expongas este tipo de prácticas, así como lo hizo la chica en este caso, expongas este tipo de prácticas para que, ¿qué es lo que les pesa más a ellos? El escrutinio público, más allá que una sanción. Porque al final de cuentas, ya vimos que lo más importante y lo que más tiene peso es la información. Okay. Muchas gracias, París. Steven. Bueno, pues a modo de conclusión, retomando el tema de lo que decidió la Corte, creo que sí fue una decisión acertada en el sentido de que la Corte está para precisamente ser ese último filtro, esa última línea de defensa de los derechos
humanos de las personas, pero también respecto de la legalidad, respecto de la constitucionalidad de muchas cosas. Bueno, más bien de todas las cosas, ¿no? Pero aquí lo que es muy importante es entender que no solamente podemos vivir de sanciones, creo que ese es un punto que yo retomaría, no solamente es aventarle la bolita a la Corte o a los tribunales o a la autoridad que se encargue de revisar en la materia cuando existe el problema, sino más bien es tratar de prever ese problema, tratar de evitar ese problema en la medida de lo posible. ¿Y cómo se hace esto? Precisamente construyendo una confianza entre los particulares, entre los usuarios y entre los particulares que tienen esa información sensible en su posesión. Es creo que algo muy importante que se parta desde esa premisa de confianza mutua, de respeto mutuo también, pero también por parte del Estado, en este caso sí por parte de las autoridades de carácter administrativo principalmente, que incentiven este tipo de relaciones y que estas relaciones se vuelvan el esquema básico de todo este flujo de información que se ha ido generando y que lo único que va a hacer de aquí a largo plazo es ir creciendo, ¿no? Entonces creo que es importante que estemos listos para estos nuevos retos que seguramente van a ir llegando más pronto de lo que anticipemos. Claro, por supuesto, es muy interesante lo que dices de todas estas reflexiones. Creo que llegamos a la misma conclusión que la sentencia. Que vaya, la clave interbancaria es un dato personal y como dato personal tenemos el derecho y la obligación de protegerlo y de cuidarlo y de exigir que se proteja y que se cuide en manos de quien esté. Se me había olvidado comentar en el programa, pero pues las personas tienen estos derechos en la materia que se llaman derechos ARCO. Es justo lo que dicen que es de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Entonces pueden hacer uso de este tipo de derechos, ejercerlos. Y también me interesa mucho dejar como conclusión lo que decías, Alberto, de que se haga un flujo responsable de toda esta información. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Me dio mucho gusto volverlos a tener en este foro. Fueron unas muy buenas participaciones. Aprendí muchísimo. También espero que la audiencia lo haya hecho. Pero bueno, hemos terminado con este capítulo de Derecho a Disentir, donde tocamos principalmente el tema de una sentencia de la segunda sala, que es la clave interbancaria como derecho, como dato personal, y su protección y qué se debe hacer para protegerla y en manos de quién está. Yo soy Jimena Jiménez, esto es Derecho a Disentir. Nos vemos a la próxima.